La Trinidad. La palabra Trinidad no existe en la Biblia. Es un término usado para designar al único Dios verdadero manifestado en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos son tres personas distintas, pero que comparten la misma naturaleza o esencia divina. Por lo tanto, los tres constituyen el único Dios verdadero. No estamos hablando de tres dioses, sino de un solo Dios en tres personas. Ellos no se confunden en sus relaciones, no se dividen con respecto a la divinidad, ni se oponen entre sí. Ninguna persona de la divinidad puede existir o actuar separada o independiente de las otras. Ellos están en armonía. Las personas de la Trinidad, aunque tengan iguales atributos, difieren en ciertas propiedades. De aquí que a la primera persona de la Trinidad se le llama Padre, a la segunda persona de la Trinidad se le llama Hijo, como enviado por el Padre, y la tercera persona es el Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo. Y en la Biblia encontramos diversos pasajes que sostienen esta verdad, esta doctrina de que Dios es tres personas. Te voy a citar algunos de estos versículos que sustentan esta doctrina. En el Antiguo Testamento encontramos, por ejemplo, en Génesis 1:26 lo siguiente: Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado y en toda la tierra, y sobre todo animal que se desplaza sobre la tierra. Aquí la palabra clave en Génesis 1:26 es que Dios habló en plural: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios estaba hablando consigo mismo, el Padre con el Hijo, con el Espíritu Santo. No estaba hablando con los ángeles, porque la Biblia dice que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Pero hablando en plural nos denota que es más de una persona. También en Génesis, pero en el capítulo 3, versículo 22, encontramos lo siguiente: Y el Señor Dios dijo: He aquí que el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Ahora pues, que no extienda su mano, tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Nuevamente vemos aquí en Génesis 3:22 el Señor Dios hablando en plural, diciendo nosotros. ¿A quién se refería? A sí mismo en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Otro pasaje más en Génesis, pero ahora en el capítulo 11, versículo 7 dice: Vamos pues, descendamos y confundamos allí su lenguaje, para que nadie entienda lo que dice su compañero. Aquí está hablando Dios consigo mismo, el Padre con el Hijo y el Espíritu Santo en plural, cuando dice descendamos y confundamos, cuando aquellos hombres estaban construyendo la Torre de Babel, queriendo llegar al cielo. Un pasaje más en el Antiguo Testamento, ahora en el Salmo 110, versículo 1, que dice así: El Señor dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus pies. Aquí en este Salmo de David se está refiriendo a que el Padre habló a Jesucristo. Por eso dice: el Señor dijo a mi Señor. El Padre hablando al Hijo.
Y así como este, hay otros muchos pasajes más en el Antiguo Testamento. Pero ahora quiero citar algunos pasajes que sustentan esta doctrina de Dios en tres personas en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, tenemos a Mateo 3, versículos 16 y 17, un pasaje muy conocido que dice así: Y cuando Jesús fue bautizado, enseguida subió del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y he aquí una voz de los cielos decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí vemos claramente en estos dos pasajes, Mateo 3, versículos 16 y 17, Jesucristo saliendo de las aguas después de ser bautizado, el Espíritu Santo posándose sobre él en forma de paloma y el Padre hablando desde los cielos: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Las tres personas de la Trinidad, Dios en tres personas manifestadas aquí claramente. También tenemos Mateo 4:1 que dice lo siguiente: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. No dice que Jesús fue por sí mismo, Jesús se trasladó a sí mismo, sino que dice que Jesús fue llevado por el Espíritu. Dos personas, un mismo Dios, presentes en Mateo 4:1. También tenemos Juan 1:18, en la versión Reina Valera contemporánea dice así: A Dios nadie lo vio jamás. Quien lo ha dado a conocer es el Hijo unigénito que está en el seno del Padre. ¿Cómo se puede explicar esto, el Hijo y el Padre, sino solamente siendo dos personas y diciendo al principio de este pasaje Dios? Aquí tenemos entonces a Dios el Hijo y Dios el Padre manifestadas en este versículo, Juan 1:18. Un pasaje más, Juan 3:16 dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuevamente vemos la manifestación de Dios en diferentes personas. Juan 5:22 nos dice al respecto: Porque el Padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. Un versículo más que sustenta la doctrina de la Trinidad es Juan 14:26, cuando dice: Pero el Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, está hablando Jesucristo, Él les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que yo les he dicho. Nuevamente aquí tenemos presente a Dios en tres personas: el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo. Estos son solo algunos cuantos pasajes de la Biblia que sostienen que Dios es tres personas. Es lo que llamamos Trinidad. Y como lo mencioné al principio, no es que esta palabra sea bíblica, sino es una forma de designar a Dios en tres personas, pero uno en esencia. Oremos a nuestro Señor. Padre, te damos gracias que tú nos has dejado claramente escrito en tu palabra, Señor, cómo tú te manifiestas a nuestras vidas por medio de tres personas, como Dios, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a tener, Padre, ese conocimiento presente y saber que tú eres Dios, que tú eres uno y eres tres. Te damos gracias por todo esto, en el nombre de Jesús. Amén.